ya saludo a nuestra psicóloga de cabecera, Alejandra Vallejo Nájera. Alejandra, buenas noches. Muy buenas noches, Carlas. ¿Qué tal estás? Pues yo estupendamente. ¿A ti te duele algo hoy? No. Ay, mira qué bien. A mí No me tampoco. hagas pensar mucho, que a lo mejor me duele algo. Claro, ahí está la clave. Sí. Y es que hoy abordamos un asunto muy interesante, pero antes vamos a escuchar, Alejandra, un fragmento de la película de Daniel Sánchez Arévalo, Primos. Hola. Hola. ¿Qué lees? Enfermedades. ¿Para qué? Para reconocer los síntomas, por si me pasa algo. Y poder curarme a tiempo. Ah, estás como una puta cabra, ¿eh? ¿Quieres que juguemos? ¿A qué? A las enfermedades. Se lee una y el primero que empiece a tener síntomas pierde. No. Es que tengo un sugestionar bastante fácil. Esta es muy buena, mira. Sofocos. Has venido muy sofocado. No podías casi ni respirar. No, ¿jugamos al parchís? No he pesado, que me gusta muchísimo más esto. No, si a mí también me encanta. Fatiga. ¿Estás cansado? Tienes muchas ojeras. Estoy genial. Caída del cabello. Cuando has entrado tenías muchísimo más pelo. No, deja de vacilarme, por favor. Irritabilidad. Se te ve muy nervioso. ¿Estás siempre así? Ocasionalmente. Apatía. Esto no sé qué es. ¿Qué significa? Básicamente es cuando no puedes hacer nada, cuando te pesa la vida. O sea, tú. No, hombre, tengo mucha felicidad. Pérdida de deseo sexual. ¿Qué tal con tu novia? Perfecto, extraordinario. Yo creo que la tengo contenta. Pues me alegro. ¿Y yo? Depresión. Tristeza. Vale, ya está. Ha ganado. ¿Qué tengo? Menopausia. Qué gracioso eres. Es bueno el fragmento, ¿eh? Bueno, estoy impresionada, es que es perfecto, pero perfecto. Lo que me hace gracia es que un niño tan pequeño, porque hay niños, y yo quizá me recuerdo también, que nos gustaba jugar a los médicos, pero con otro objetivo, ¿no? Ya. Voy a jugar a las enfermedades solamente por deleitarme en todo lo que nos puede pasar. El niño es raro, es verdad, de la película es raro, pero sí es cierto que puede ocurrir eso, ¿verdad? Puede ocurrir. Vemos los síntomas de algo y claro, al final no quizá no es lo en que edades, tenemos. no quizá en edades tan tempranas, se da muchísimo más en los adultos. ¿De qué estamos hablando? De la hipocondría. O de las enfermedades imaginarias o del enfermo imaginario. Porque dice una persona... Alejandra, sí, el diccionario de la Real Academia de la Lengua, dice: afección caracterizada por una gran sensibilidad del sistema nervioso con tristeza habitual y preocupación constante y angustiosa por la salud. Pues ¿Qué? efectivamente. Podría ser un buen resumen, ¿no? Podría ser un resumen perfecto y de hecho lo es. ¿Qué es la hipocondría o cómo se porta el enfermo imaginario? Bueno, pues es aquella persona que ante un síntoma, un dolorcito que cualquier otro le pasaría desapercibido, le daría la importancia que tiene, es decir, poca, pues esta persona empieza a consumirse ante la idea de que se trata de un inicio de una enfermedad grave que finalmente acabará en la muerte. Las sensaciones se pueden desencadenar por cosas como, por ejemplo, pues no sé, un lunar, una contractura muscular, heridas, rojeces, latidos de corazón que, bueno, en un momento dado quizá por lo que sea, pues no laten acompasadamente, movimientos involuntarios musculares, pues cuando te parpadea, por ejemplo, involuntariamente uno de los párpados o tics musculares, ¿no? Entonces la persona empieza a pensar que esto ya no tiene solución, que es una enfermedad grave y que va a llevarle al deterioro físico, a la dependencia de otros, que es un miedo grande que tiene el hipocondríaco, y finalmente a la muerte. Pues esto es lo que sucede. Inevitablemente esta persona siente una angustia terrible, permanente, que le hace acudir de un médico a otro, porque está deseando oír un diagnóstico de efectivamente gravedad. ¿Qué pasa? Que los médicos al principio, pues bueno, como no conocen el historial del paciente en este rosario de visitas de unos médicos a otros, creen que lo que está expresando el paciente es real. Y le mandan la medicación pertinente o los fármacos pertinentes, pero ¿qué pasa? Que al poco tiempo vuelve con la misma sintomatología, claro, una y otra vez. Y entonces es cuando el médico puede hablar con la familia, que corrobora que se trata de una persona que continuamente se está quejando de enfermedades graves que son imaginarias, que no las tiene de verdad. ¿Cómo es o por qué se llega a ser hipocondríaco?
Normalmente es una conducta aprendida. Normalmente, esto quiere decir que no en el 100% de los casos, pero en una proporción muy alta de las personas que padecen este trastorno de la conducta o este trastorno mental, se da en familias donde ha habido un padre, un progenitor o una progenitora, muchas veces muy preocupona, tendiendo a la histeria, que habla demasiado de enfermedades, que habla demasiado de que otros se han muerto, de accidentes graves que ha habido en la familia. Entonces, esta madre o este padre, cada vez que el niño tiene un poco de fiebre, hiperexageran. Se asustan. Sí, hiperexageran en la medicación, en llamar al médico inmediatamente. Son madres, y las nombro a ellas en primer lugar porque es más tendente quizá la progenitora a esta conducta de hiperabrigar al niño, o cuando el niño o la niña van a ir a casa de amiguitos, no comas esto, no comas lo otro, no comas más allá. Entonces esto hace que se desarrolle la personalidad de este infante, que luego va a ser adulto, con una hipersensibilidad, una atención desmesurada a manifestaciones físicas concretas que inmediatamente su mente les lleva a pensar que es el rosario ya de una enfermedad imparable. ¿Por qué? Porque lo que tú decías antes, yo antes te preguntaba, oye, ¿a ti te duele algo? Y lo primero que me has dicho, ay, claro, no me lo preguntes, pero... no vaya a ser que... Sí. Porque efectivamente, aquello a lo que prestamos atención resulta que adquiere nuestra atención. Por ejemplo, si los oyentes están escuchando lo que estamos diciendo, pues perciben claramente lo que está pasando en la habitación en la que se encuentran, pero no tiene como tanta importancia. Lo que tiene importancia quizá para ellos es lo que nosotros estamos diciendo en este momento, ¿no? Ojalá sea así, porque espero estamos. Que estén por nosotros. Pero cuando prestas Esa atención a algo, el resto se queda como en una nebulosa de fondo. Está ahí y sabes que está ahí, pero no adquiere suficiente importancia. ¿Qué le pasa a la persona hipocondríaca? Que efectivamente se fija en un lunar y ya el resto de su personalidad de alguna manera queda anulada, su sentido lógico, su sentido racional queda anulado y ya solo eso tiene importancia. Por ejemplo, si yo le digo aquí a nuestras señoras y señores oyentes, fíjense su lengua, pues resulta que la lengua que está contigo todos los días de tu vida y que no la has notado apenas, según se nombra la palabra, adquiere dimensión, adquiere sentido y adquiere una importancia en tu cuerpo que hace unos minutos antes de mencionar la palabra no tenía. ¿Pero puede llegar a dolerte incluso? Bueno, ¿tener esa sensación? El asunto del hipocondríaco es que se obsesiona de tal manera con que ese lunar es el desencadenante de un cáncer de piel que todos los demás mínimas manchitas que pueda haber en su cuerpo empiezan a notarse de una manera desmesurada. En el rosario de visitas de un médico a otro, como van convencidos de que lo que tienen es una enfermedad grave, hasta que el médico no diga y no corrobore que efectivamente es una enfermedad grave, van buscando este diagnóstico desesperadamente, buscando obsesivamente pues en Internet, por ejemplo, cosas que les ayuden a tener razón, porque la angustia de un hipocondríaco es real y tanto es así que como el cerebro nos ayuda a que consigamos lo que estamos buscando, muchas veces, es que esto es así, es real, el cerebro siempre te va a querer dar la razón y va a querer que la tengas. Por ejemplo, si tú tienes miedo ante una situación, todo tu sistema emocional, tu sistema nervioso se pone en guardia porque te asegura que efectivamente lo que estás viendo es peligroso, ¿no? O la situación en la que estás es peligroso. Pues de esta misma manera sucede también con las manifestaciones físicas. La angustia que produce o la ansiedad que produce una convicción, porque un hipocondríaco está convencido de lo que está diciendo y se siente, por cierto, además muy desatendido en su ámbito familiar, si tiene un cónyuge, unos hijos que no responden a esa angustia, que tiene ese miedo a la muerte. Porque supongo que al final acabas por no hacerle caso, ¿no?, de lo que te está contando. Efectivamente, acabas por no hacerle caso. Es muy cansado y a la vez son personas que se vuelven muy tiranas porque utilizan muchas veces su miedo
a las enfermedades para llamar la atención. De aquí que sea a veces difícil tratar a una persona con una hipocondría porque se acostumbra a recibir atención a través de la enfermedad. Por lo tanto, si suelto la enfermedad o la sensación de enfermedad, me van a hacer menos caso. Y entonces es una pescadilla que se muerde la cola que desde un aspecto terapéutico es complicado tratarla. Evidentemente hay que tratar, o sería deseable tratar no solamente al paciente, sino también a su entorno, porque el entorno tiene que colaborar para que esta sensación de enfermedad desmedida pues vaya desapareciendo poco a poco. ¿Cuál es el perfil de la persona que padece esta enfermedad? No suele ser un perfil genético, sí aprendido en casa, como he comentado, y también puede haber sucedido una infancia muy traumática. Recuerdo, una infancia traumática en cuanto a privación se refiere. Uh-huh. Recuerdo un caso real de una mujer que había sido abandonada por su madre era madre soltera, abandona a esta niña cuando esta niña tiene 4 o 5 años. Hasta ese momento en su casa habían pasado hambre, frío, carencia afectiva de todo tipo, y con la edad, esta niña finalmente la adopta a otra familia, pero con la edad, ante situación de riesgo, todo su cuerpo empieza a reaccionar en contra de que las cosas saludables se produzcan. Por ejemplo, esta mujer no pudo tener hijos, se volvió estéril porque inmediatamente en su inconsciente estaba la permanente herida de un abandono. También esa privación de comida, de abrigo y de afecto empezó a hacer que en su vida matrimonial tuviera dolores que empezaron por los tobillos, empezaron por los pies, siguieron por las piernas hasta lo alto de la cabeza. Posteriormente empezó a desarrollar alergias alimentarias. Los amigos, el cónyuge, en fin, toleraban estas excentricidades con la comida. Así a más y a más. Efectivamente, detrás de todo ello había habido una situación de privación en la infancia que hace que se desencadene todo esto, no necesariamente asociado directamente con el ambiente de la primerísima infancia, pero que indudablemente estaba interrelacionado. Cuando se conoce a esta persona y se la ayuda terapéuticamente, todo eso aparece, porque ella, recuerdos que sí tenía son a partir del momento en el que es adoptada, pero no recordaba muy bien lo que había pasado anteriormente. Tenemos una memoria muy difusa en lo sucedido en nuestra vida antes de los 7 años, a no ser que haya sido muy traumático, que en este caso lo era, pero precisamente el sistema de protección había encapsulado esas experiencias traumáticas iniciales, pero seguían ahí. Su sistema nervioso sí lo recordaba. También puede suceder que en la edad adulta, no habiendo tenido progenitores que son excesivamente preocupones con el tema de la enfermedad, sin embargo, de adultos hemos podido presenciar algún accidente grave que nos deja un impacto especial en nuestra sensibilidad en torno a lo que nos puede suceder. Recuerdo ahora mismo un caso de un adulto, un señor hecho y derecho, un profesional como la copa de un pino, estupendo, que presencia en su empresa a alguien morir de un ataque al corazón. A raíz de este acontecimiento, poco a poco, y sobre todo en situaciones de ansiedad y en situaciones de estrés, ¡pumba! Es que me va a dar, porque efectivamente uno de los síntomas claros del estrés son las arritmias cardíacas, con lo cual en situación profesional de estrés sentía que el corazón latía a un ritmo que no era el normal, e inmediatamente había un enlace directo en la memoria con este ataque del corazón. O sea que no solamente es que hemos tenido el mensaje en casa, sino que puede haber sucedido en nuestra vida. En cualquier momento, entonces, ¿no? Claro, puede haber sucedido. Entonces, esto, ¿cómo se trata? Porque estas personas se sienten verdaderamente muy incomprendidas y muy frustradas. Cuanto más incomprendidas, más acentúan todavía la importancia de lo que están teniendo y más insisten en que los demás no están siendo lo sensibles que se necesitan. Con lo cual, se vuelven unas personas, suelen volverse o convertirse en unas personas de un carácter pesimista,
quejumbroso, egocentrado, al menos eso dicen los familiares, es que estás todo el día mirándote el ombligo, es que el mundo es mucho más grande que tu propio cuerpo y que tú, lo cual es un tema curioso porque por un lado existen las personas, o hay muchísimas personas que están completamente desconectadas de su cuerpo, hemos perdido el diálogo con nuestro cuerpo porque en nuestra educación se ha dado mucha importancia a lo que hacemos con nuestra cabeza, con nuestro pensamiento, de manera que nosotros terapéuticamente a veces tenemos también que ayudar a los que, no saben lo que les duele, no saben dónde les duele porque han perdido la noción de la distinción entre el pie derecho y el pie izquierdo. De esto hay mucho, ¿no? Sobre todo en aquellas personas demasiado enfocadas en lo que hacen y no en el cuerpo que les acompaña para hacerlo. Pero en el caso de los hipocondríacos, precisamente lo más importante de su vida es la autoexploración permanente, persistente. Con lo cual, los familiares dicen, oye, es que el mundo es más grande que tu cuerpo, por favor, fíjate en otras cosas, ¿no? Y son personas que malinterpretan los mensajes de su cuerpo. Cuando se confrontan con una realidad o cuando se les confronta con una realidad, mire, es que usted no tiene nada. Entonces reaccionan muy mal. No quieren aceptar este diagnóstico. Lo que van buscando es tener razón y que se las den. Bueno, cosa que a veces algún médico, cuando les ve por primera vez, les da un poco de razón. Quizá vamos a explorar, vamos a mirar. Para que no se siente mal, claro. La manera que tiene un médico de entender lo que está pasando es cuando da una medicina, un fármaco placebo, porque momentáneamente la persona mejora y al poco tiempo recae de nuevo, ¿no? En fin, bueno, es la destreza, el ojo clínico del médico en este caso y desde luego el diagnóstico que puede corroborar la familia o quienes conviven con esta persona que van a corroborar que está permanentemente mirando enfermedades en Internet, como hemos visto o escuchado en este fragmento de película, que por cierto no la he visto y según lo he estado oyendo creo que la voy a oír. Sí, primos. Bien, ¿cómo se trata esto? Porque aquí no vamos a hablar solamente del gran problema, sino que salir este problema queremos salir de él. Efectivamente, tiene solución, afortunadamente. El primer paso, como en todo, es que el paciente reconozca que tiene un problema. Y no es fácil. En el caso de un hipocondríaco, pues se siente incomprendido y lo que quiere, y va buscando desesperadamente tener razón y que se la den. Pero bueno, de vez en cuando, afortunadamente hay algunos que dicen, pues sí, yo creo que es tal la angustia que siento con esto que a lo mejor sería bueno que yo me pusiera en tratamiento. Y el tratamiento es psicológico, pasa por una terapia de afrontamiento a las situaciones que le angustian, de experimentación real en su cuerpo, pues a través de, por ejemplo, te voy a acercar un pequeño pincho y si te duele aquí, a ver cómo lo notas, o sea, haciendo que la persona tome contacto real con el dolor, porque en su disparo de adrenalina, de cortisol que se produce con la ansiedad y la angustia, el dolor duele más o lo que duele más, con lo cual ayudar a esta persona que su sistema nervioso se relaje y se tranquilice ante un síntoma físico y ayudarles a trabajar, y esto requiere un tiempo relativamente prudencial, tampoco es tan largo, pero sí, desde no luego es difícil. Los beneficios merecen muchísimo la pena de relajación. Ajá. Cuando se dispara la idea de que está sucediendo algo malo o de que algo es peligroso, entonces en ese momento instantáneamente utilizar una serie de herramientas que nosotros enseñamos para que la persona aprenda a tranquilizarse. Bueno, así que no es difícil, dices. No es difícil, hay que aprenderlo porque no es mágico, o sea, no es un fármaco, no es un ansiolítico, por supuesto, que yo soy completamente contraria a la utilización de fármacos en este sentido, a no ser que los prescriba un médico, pero es que desgraciadamente en España, en fin, el tráfico de ansiolíticos y antidepresivos está a la orden del día sin revisión médica, que es una barbaridad, ¿no? Las personas que hacen esto no son conscientes de los efectos adversos que producen el cerebro. Siempre sin control con prescripción ninguno, ¿no? de un profesional, ¿eh? Por supuesto, pero hay sistemas, y sobre todo en el caso del hipocondríaco más aún, porque son personas que tienden a abusar de la medicación, que se la inventan y se le automedican porque van a tener un cáncer cuando simplemente tienen un lunar y este tipo de cosas. Con lo cual, el enseñarles técnicas de relajación, de tranquilidad y de sosiego y de paz, que no utilice sistemas farmacológicos, hace que esa neuroplasticidad de la que adolece en este momento
tarde un cierto tiempo en formarse, porque esto no es milagroso, pero desde luego una vez que se ha formado, digamos, ese cablecito entre una neurona y la otra, los efectos son ya de por vida. Bueno, espero haber ayudado a quienes tal vez estén en esa situación que has descrito muy bien, además. Alejandra Vallejo Nájera, hasta la semana que viene. Pues ya mismo. Cuídate mucho, ¿eh? Y tú también. Un beso. Adiós. Adiós.